Nombre de Jesús en esta mañana. Dios te bendiga, hermosa familia, aliento de vida que nos sintonizas. Gracias a todos aquellos que se han conectado y que nos están escuchando. Amén. Y yo quiero orar por la ofrenda y por los diezmos en esta mañana que se estarán suministrando de la forma que ya se les ha comentado en forma vía WhatsApp. Amén. Yo quiero que ahí en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, presentamos estas ofrendas y estos diezmos delante de ti. Bendice todas las necesidades de tu iglesia, todas las carencias que pueda haber, aquellos que estén, Padre, pasando por falta de empleo, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti, Señor, la tormenta, para ti la crisis, Señor, no determina el propósito que tú quieres hacer en cada vida y en cada corazón. Suple todas las necesidades de tus hijos, Señor, que no falte alimento, que no falte comida, que no falte sustento, economía en la vida de tus hijos, de aliento de vida, y a todos aquellos que nos están escuchando. Bendice sus trabajos, bendice la fuente de sus ingresos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que tú les proveas para todo lo que ellos necesitan en esta hermosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús poderoso. Amén. Queremos saludar en esta mañana a Ricardo Cervantes, a Reina, a Aurora, amén, a Ana Cáceres, a Margarita Serna, al Pastor Gabriel, amén, a Leida, amén, que nos están sintonizando en esta hermosa mañana. Qué gusto y qué poder, qué bendición poderles saludar en esta hermosa mañana. Yo quiero que nos vayamos rápidamente a la palabra del Señor, que estemos atentos porque, amén, en este tiempo de Semana Santa hay mucha gente o muchas predicaciones que escuchamos acerca de las 7 palabras de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero ayer me puse a analizar acerca del sacrificio de Jesús, todo lo que implica, amén, porque muchos proclamamos que Jesucristo resucitó y que Jesucristo nos dio la salvación, y solamente nos quedamos con esa revelación de que a través de ese sacrificio nosotros obtuvimos una salvación, pero esto va mucho más allá de lo que realmente hemos escuchado a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Y quiero ver en esta mañana la importancia que tiene el sacrificio o la expiación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vámonos rápidamente a Éxodo capítulo 32, versículo 30. Éxodo capítulo 32, versículo 30. Voy a tratar de hacerme entender acerca de este mensaje, porque las palabras que Jesús declaró, o el profeta Isaías que declaró las palabras acerca del sacrificio de Jesús, lleva algo muy profundo de la palabra del Señor. Y dice Éxodo capítulo 32, versículo 30, y dice: y al día siguiente Moisés le dijo a todos: ustedes han cometido un pecado terrible, pero por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios y a ver si Él los perdona. Esa es la versión lenguaje actual. Moisés estaba hablando con el pueblo y diciéndole: habían cometido o han cometido un pecado en el cual yo voy a tener que subir con Dios para hablar con Dios y para ver qué expiación puede haber por ustedes, para que haya una redención. Ahora, lo importante de esto, desde Adán, es la importancia o el plan de salvación que el Señor tiene y ha tenido para la humanidad, que se refiere a la expiación. La palabra expiación en el hebreo, quiero que lo anote ahí en su casita. La palabra expiación en el hebreo tiene que ver con la palabra kippur. La palabra kippur significa borrar o sacar de raíz o cubrir. Otra vez, me voy a volver a explicar. La palabra expiación en el hebreo tiene que ver con el nombre de kippur, que significa borrar o raíz de cubrir. Entonces el sacrificio de Jesucristo va mucho más allá de una salvación. Significa borrar los pecados completamente de nuestra vida y cubrir en cierta forma o en su totalidad las faltas que nosotros hemos cometido a través de la historia. Ahora,
esta palabra expiación tiene que ver con la caída del hombre. La caída del hombre significa a través del pecado. Y a través de ese pecado, amado hermano que me escuchas, vino la decadencia del hombre. Y a través de ese pecado vinieron enfermedades. Entonces Dios tuvo que tener un plan de redención, un plan de expiación para poder cubrir todas esas necesidades. Por eso Dios proveyó sanidad para las enfermedades. Vámonos rápidamente a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Ahí en sus Biblias, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Amén. Cuando ya lo tengan me puede indicar ahí con un amén. Amén, los extraño. Aleluya. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice, les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen mis mandamientos y estas leyes que les doy y hacen lo bueno, no los castigaré como egipcio. Nuevamente vámonos a este versículo de la palabra, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Ahora, qué importante es esto, porque Dios se le revela como Jehová tu sanador. Esa palabra Jehová tu sanador tiene que ver con Jehová Rafa. Aleluya. Vamos a desglosar estas dos palabras, Jehová tu sanador, que significa Jehová o Yahweh, que significa salvación, y Rafa significa, aleluya, tu sanador. Dios le estaba mencionando dos aspectos muy importantes. Yo soy tu salvación. Y no solamente soy tu salvación, sino que juntamente con ese paquete de salvación, yo soy tu sanador. Yo soy el que sana tus dolencias. Yo soy el que sana tus necesidades. Yo soy el que te restaura. Eso va más, algo más profundo de la salvación. Por eso Dios, a través de esta expiación, le estaba mostrando al pueblo esta parte importante, que yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová o Yahweh, que significa salvación. Pero aparte yo soy Jehová Rafa, que soy tu sanador. Amén. Y esta palabra Jehová existe en el griego en dos aspectos muy importantes, en dos definiciones muy importantes. Nuevamente me vuelvo a repetir que esta palabra Jehová en el griego significa salvación. Ahí tiene dos definiciones muy importantes. La primera palabra significa soso, que significa salvar o rescatar algo que estaba en destrucción. Nuevamente, la palabra Jehová es salvación. Tiene que ver con dos aspectos muy importantes de definición, que es la palabra soso en griego, que significa salvar o rescatar algo que estaba en destrucción, y también la palabra soteria, que significa liberación. Ahora, esto nos indica que la salvación que Cristo, o la expiación que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario, no tiene que ver solamente con la salvación, tiene que ver con la sanidad y con la liberación. Ahora, cuando Dios se le revela al pueblo y le dice, yo soy tu Dios, tu sanador, el pueblo, Dios le estaba diciendo, no solamente soy en ti el complemento, el lleno de lo que tú necesitas, sino que yo soy tu sanador y aquel que te libera completamente. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Aleluya. En resumen, no solamente su nombre significa salvación. Yo quiero que tú lo entiendas en esta mañana, amado pueblo que nos sigues a través de estas redes sociales. No solamente el sacrificio, la expiación o todo lo que celebramos en Semana Santa, amén, tiene que ver con la salvación, sino que significa también sanidad y liberación. Vámonos rápidamente, yo quiero que ustedes me ayuden, mi amor, en Mateo capítulo 8, versículo 25. Quiero darle algunas bases bíblicas. Amén, si nos pueden estar comentando ahí por las redes sociales. Amén, los veo bien quietos. No sé si estén atentos al mensaje o ya se durmieron. Mateo 8, 25. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Otra vez Mateo 8, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Amén. A través de estas citas bíblicas estamos viendo que Jesucristo provee salvación. Mateo 9, 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Jesús sigue proveyendo salvación. Marcos capítulo 13, versículo 20. Marcos capítulo 13, versículo 20. Vámonos rápidamente. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amén. Jesús sigue proveyendo y Jesús es la fuente de toda salvación. Como vimos el domingo pasado, Él es el árbol de la vida en el cual nos provee esa salvación, esa sanidad que nosotros necesitamos. Y nosotros vimos en la cita bíblica del domingo pasado en Apocalipsis, vimos que Él es el árbol de la vida que trae sanidad ¿qué? A las naciones. Entonces Jesucristo, a través de esa expiación que mencionamos en el Antiguo Testamento, trajo tres cosas bien importantes: salvación, sanidad y liberación. Ahora, el nombre de Jesús en el griego significa Jesús, y en hebreo significa Yeshua, que al final significa Jehová es salvación. Nuevamente, el nombre de Jesús tiene dos definiciones en esto. En el griego significa Jesús y en el hebreo significa Yeshua, que significa Jehová es salvación. Pero a través de esto quiero ver los niveles de liberación que Cristo trajo a través de su obra redentora. Mateo capítulo 8, versículo 16. Mateo capítulo 8, versículo 16. Quiero que lo compartas ahí, mi amor. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aleluya. Qué interesante, porque vimos en citas anteriores que Él trajo ¿qué? La salvación. Le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha ¿qué? Salvado. ¿Qué le dijeron los discípulos? Sálvanos porque perecemos. Ahora, a través de esta obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ya no solamente se quedó en la salvación, sino que Él sanó enfermos y liberó, echó fuera ¿qué? Demonios. Aleluya. Por eso quiero que entiendas, amado hermano en la iglesia, que la salvación de Dios que Dios nos dio en la cruz del Calvario, la expiación que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, es gratuita, pero tiene tres aspectos muy importantes: salvación, sanidad y liberación. Y todo eso te pertenece a ti y a tu familia y a tu descendencia que tú nos estás escuchando. Aleluya. Si tú tienes una necesidad física, si tú tienes una necesidad espiritual, si tú tienes una necesidad emocional, a través de la expiación de Cristo Jesús, tú puedes obtener esto que tú estás necesitando. Alguien diga amén en esta mañana. Marcos capítulo 1, versículo 34. Marcos capítulo 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Sanó a muchos enfermos y liberó a mucha gente. Lucas capítulo 22, versículo 51. Lucas capítulo 22, versículo 51. Amén. Si lo Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Aleluya. Hizo un milagro creativo Jesucristo. Amén. Ahora nuestra salvación en Cristo es mucho más allá de arrepentirnos de nuestros pecados. Nuestra salvación en Cristo es mucho más allá que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque muchos de nosotros nos quedamos en esa revelación, en arrepentirnos de nuestros pecados, que es un primer paso, y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es como consecuencia del aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Nuestra salvación incluye la redención del hombre en su totalidad, en todo lo que es su plenitud, porque el hombre se compone de tres partes muy importantes, que es espíritu, alma y cuerpo. Quiero repetirlo esto: la redención que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario va mucho más allá de arrepentimiento de los pecados o de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Nuestra expiación y nuestra redención de Cristo Jesús
eso es su totalidad, en la redención completa del hombre, en el alma, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Voy a dar tiempo que lo lean allí en casita. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ok, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué más? Y todo vuestro ser. Todo vuestro ser. Está hablando de dos aspectos muy importantes. El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Esa palabra completo significa todo. Y en el hebreo tiene un significado muy especial. En todo nuestro ser. No solamente está hablando de la salvación. No solamente está hablando de nuestro espíritu. No solamente está hablando de nuestra alma. No solamente está hablando de nuestro cuerpo. Está hablando de todo nuestro ser. No una parte. Todo completo. ¿Qué más? Y dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Entonces Jesucristo es una redención total. Escucha, de nuestro espíritu, amada iglesia que me escuchan, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestro espíritu a través de nuestras iniquidades y de nuestros pecados, de nuestra alma. Dios liberó, restauró y sanó nuestras emociones en la cruz del Calvario, y de nuestro cuerpo físico, hablando de nuestras dolencias y de las enfermedades. ¿Qué quiero decir? Que hace 2000 años Jesucristo en la cruz del Calvario anuló el acta de decretos, redimiéndonos de nuestro espíritu, de nuestras iniquidades, de nuestras generaciones, de nuestra alma, de todos los problemas emocionales y situaciones familiares que estamos viviendo, que hemos vivido anteriormente, y de nuestro cuerpo, de todas nuestras necesidades. Por eso la cruz de la expiación de Cristo va mucho más allá, aleluya, de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Tiene algo poderoso. Alguien diga amén en esta mañana. Por eso hay mucha gente que se siente físicamente fuerte en su cuerpo, pero emocionalmente inestable. Yo no sé si a alguien le pasa o le ha pasado en la iglesia que se siente físicamente bien, pero emocionalmente se siente inestable, o se siente emocionalmente bien, aleluya, pero espiritualmente algo pasa dentro de nuestra vida. Y dices tú, pero si yo ya acepté a Jesús como mi Salvador y mi Redentor, ¿por qué estoy pasando todas estas cosas? Porque nuestra redención tiene que estar de una forma completa, que es espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Salmo capítulo 91, versículo 16. Aleluya. Alguien que lo pueda leer. Amén. Dios te bendiga, Nora Cantú. Amén. Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Los veo muy pasivos, hermano, en esta hermosa mañana. Yo no sé si están muy atentos al mensaje. Amén. O tenemos que orar por liberación de fuera Sabanás. Amén. Salmos capítulo 91, versículo 16. ¿Si lo podemos leer? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. ¿Lo saciaré de qué? De larga vida. ¿Y le mostraré qué? Mi salvación. Entonces el plan original de Dios era la redención del hombre. Amén. Para que el hombre tuviera largura de vida. Ya lo vimos en el mensaje anterior, que el propósito de Dios es que el hombre viviera o viva eternamente. Entonces dice esta promesa de Dios: y lo saciaré de larga vida y le mostraré que mi salvación. Entonces la expiación de Cristo Jesús en la vida del ser humano, en la vida del espíritu o en la vida espiritual, transforma el espíritu del hombre. La expiación de Cristo Jesús en el área emocional del ser humano renueva nuestra mente. Por eso ya no tenemos esa forma de pensar o esos patrones, amén, que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Porque cuando viene Cristo Jesús, esa expiación libera el alma, el espíritu y el cuerpo completamente. Y la expiación física del ser humano, a través de la expiación de Cristo Jesús, trae una liberación de salud física y bienestar de Cristo Jesús. Vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 5. Amén. Alguien diga amén en esta mañana. Y vamos a ver estas tres partes, lo vamos a desglosar, amado hermano. Amén.
Porque, hermano, dentro de las iglesias se convierte en un fetichismo. Di la sangre de Cristo y el enemigo va a huir. Pero esto no tiene que ver con fetichismo. Esto tiene que ver qué es lo que hace la sangre de Cristo. Amén. En la vida de nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 5. Si lo podemos leer. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mas él fue herido por nuestras ¿qué? Rebeliones y pecados. ¿De qué está hablando, amado hermano que me escuchas en esta mañana, en esta palabra profética del profeta Isaías? Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿Sabes de qué está hablando Daniel, Blanca, Jaime, que nos escuchan aquí en esta mañana? De la expiación del Espíritu. Esto es interesante. Empezó a través del espíritu del hombre. Dice, mas él fue herido en la cruz del Calvario por nuestras rebeliones. ¿Qué es lo primero que Dios arregló? Redimió el espíritu del hombre. Amén. Apúntale ahí en casita. Redimió el espíritu del hombre. A través de la cruz del Calvario. Redimió las rebeliones y los pecados. Vamos a seguirle leyendo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre ¿qué? Sobre él. ¿Saben de qué está hablando? De las emociones, de las aflicciones que vivimos humanamente. Ahora, qué interesante, porque Cristo Jesús, a través de la cruz del Calvario y a través de nuestras generaciones, borró nuestras rebeliones y nuestros pecados, nos redimió del espíritu, pero también de todas las cargas emocionales que a veces vivimos, todo ese momento de tensión que Jesús vivió, amén, en el huerto, en el huerto del Getsemaní, en la cruz del Calvario. Llegó un momento, ahorita lo vamos a explicar si nos alcanza el tiempo, llegó un momento en que cuando quebraron, cuando pusieron los clavos del cuerpo de Jesús, Jesús se deshidrató. Llegó un momento que el cuerpo se venció completamente. Ahorita lo vamos a explicar. Llegó un momento tan tenso que vivió Jesús, porque Él llevó la carga de nuestras emociones. Amado amigo que me escuchas, gente que nos está escuchando a través de este medio, Jesús llevó nuestra carga, nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestras depresiones, nuestras tristezas, nuestro dolor, nuestra decepción. Jesucristo en la cruz del Calvario dice que nuestra carga fue sobre Él. Si a alguien no le podemos hablar de cargas, es a Jesús, porque Él llevó tu carga en la cruz del Calvario. Alguien diga amén. Entonces ya vimos la redención del espíritu, ya vimos la redención del alma. ¿Qué más dice? Fíjate, ahí se derivan tres cosas: la redención total del hombre, en ese versículo de Isaías. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados. Aleluya. ¿De qué está hablando? De la redención del cuerpo, de la salud. Entonces, como hijo de Dios, a ti te corresponde esta herencia, tu redención de tu generación a través del Espíritu, limpiando todas las iniquidades y pecados, tu redención de tus emociones, aleluya, quitando toda depresión, toda tristeza, todo dolor, y también la redención de tu cuerpo, es decir, que la sanidad te pertenece en el nombre de Jesús. Alguien diga amén en esta hermosa mañana, aleluya. Y vámonos rápidamente a Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Otra vez? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, este versículo de Isaías 53:4 me llama mucho la atención, amado hermano, que dice que Él llevó nuestras dolores y dolencias, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Aquí hay dos aspectos muy importantes que se derivan. Primeramente, esa palabra enfermedades tiene que ver en el hebreo con la palabra chalal, que significa débil, enfermo. Él en la cruz del Calvario sintió enfermedad, sintió debilidad, y esa palabra dolores en el hebreo significa kab, que significa sentir dolor. O sea, Jesucristo en ese lapso de la cruz del Calvario sintió enfermedad, sintió dolor, sintió llagas, hermano. Y vámonos rápidamente a Deuteronomio capítulo 7, versículo 15.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Si alguien nos puede comentar a través de la vía Facebook, amén, acerca del mensaje, amén, alguna necesidad o petición. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15, si lo podemos leer en esta hermosa mañana. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo capítulo 8, versículo 17. Ya se cansó Sebas. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó, ¿qué? Nuestro dolor, nuestras enfermedades. Él mismo sintió lo que tú has sentido. Él mismo sintió las dolencias. Él mismo sintió la tristeza. Él mismo sintió el dolor. Él mismo sintió la depresión. Él mismo sintió todo lo que tú has sentido en este tiempo. Él mismo lo sintió. Pero yo lo que te quiero decir en esta hermosa y linda mañana es que a través de esa expiación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esa herencia te pertenece a ti, la redención de tu espíritu, la redención de tu alma y la redención de tu cuerpo. Aleluya. A ti te pertenece la limpieza de tu generación, a ti te pertenece la sanidad emocional de tu vida y de tu familia, y a ti te pertenece la sanidad física. Es una herencia que es una herencia delegada a tu vida a través del sacrificio de la cruz del Calvario, porque Dios hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Y esta redención completa significa la palabra todo, y la palabra todo en el hebreo significa holokleros, que significa completo en todas las partes, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. En el alma, en las emociones, en el espíritu, en las iniquidades, y en el cuerpo, la dolencia. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Amén. Amén. Ahorita vamos a estar orando por nuestra hermana Mari Cázares, amén, que está pasando por un momento muy fuerte en cuestión del asma. Amén. Vamos a declarar que en el nombre de Jesús, amén, en esta hermosa mañana Dios va a traer una sanidad completa, porque esa es una herencia para ti, Mari. Yo quiero que ahorita pongas tu mano en tu parte, en tu sistema respiratorio, y la sanidad es una herencia de los hijos. Y esa herencia viene para ti. Por eso, al momento de estar escuchando este mensaje, muchos van a tener liberación. Muchos van a sentir que la depresión, la tristeza, el dolor se va. Muchos van a sentir, aleluya, que Dios va a traer un cambio a su familia, porque la herencia del espíritu de tu familia te pertenece. Muchos van a sentir que dolencias se van a ir, porque la sanidad es una herencia de los hijos, hermano. No es que tú digas, yo quiero que ser sano, no, es una herencia para ti, porque por las llagas de Cristo fuimos curados. Por eso el profeta Isaías lo declaró, aleluya. Por eso el profeta Isaías declaró estas tres partes: la redención total en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en esta hermosa mañana. Aleluya. Alguien dígame si puedes leer los mensajes, mi amor, que nos están poniendo vía Facebook. Amén. La hermanita, la hermanita Mari, por su salud, le dieron algunos días de reposo. Carla Aguilar se siente también triste por las noches y le da miedo dormir. Por Rebeca Pérez por su hijo José de Jesús, para que sane su pierna. Y Ale por la fortaleza para su familia. Amén. Vamos a estar orando por la familia González. El día de hoy acaba de fallecer Vivi González. Estuvimos orando todo este tiempo, pero más que todo, hermano, la voluntad de Dios es soberana, y todo lo que nosotros podamos comentar o decir, Dios es sobre todas las cosas. Y yo quiero que estén orando mucho por la familia, para que el Señor les dé fortaleza en estos momentos tan difíciles. Un ratito más vamos a estar ahí con ellos para estar orando, fortaleciendo. Amén. Y hasta el último momento, esta jovencita Vivi fue una gran guerrera, luchó contra todo diagnóstico, contra todo pronóstico, pero hoy partió la presencia del Señor.
y estemos orando por la familia, que Dios les dé mucha fortaleza. Fue un momento muy difícil, pero que sobre todas las cosas han mostrado mucha fortaleza y mucha fe en el Señor. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que aquellos que nos están sintonizando, esta herencia de la sanidad, de la liberación y de la salvación es para ti en esta hermosa mañana. Vámonos rápidamente acerca. Quiero que abras tu Biblia en Levítico capítulo 7, 17, versículo 11. Amén, amén y amén. Levítico capítulo 17, versículo 11. Amén. Levítico dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por la razón de la vida la que hace la expiación. Nuevamente Levítico capítulo 17 versículo 11: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por la razón de la vida la que hace la expiación. Ahora, qué interesante es esto, hermano, porque la vida de la vida del ser humano está en la sangre. Por eso Dios tuvo que derramar sangre en la cruz del Calvario, tuvo que hacer expiación en el altar, en la cruz del Calvario, porque la vida del ser humano está en la sangre. Dice Levítico capítulo 17 versículo 11. Yo quiero hablarte de dos puntos muy importantes que Jesucristo en simbología presentó cuando estuvo aquí en la tierra, que es el pan y es el vino. Primera de Corintios capítulo 24 versículo 25. Primera de Corintios 11 24 25. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gerardo Martínez, que Dios va a estar sacando a toda la gente COVID, que este es un tiempo de salvación, que el Señor va a estar trayendo a toda la nación, a todo Monterrey. Aleluya. Dios te bendiga, Rebeca. Dios va a sanar tu pierna en el nombre de Jesús, porque esa es una herencia que te pertenece, es una herencia de los hijos que creen en Jesucristo, la sanidad completa. Dios te bendiga, Pilar Salazar, en esta mañana. Amén, qué gusto saludarte, Oscar Salazar. Ahí con tu familia declaramos que es una familia que Dios servirá al Señor a través de tus hijos. La redención completa viene a través de espíritu, alma y cuerpo, a través de tus hijos, y declaramos que el Espíritu Santo estará sobre tus generaciones, sobre tus hijos, y juntos servirán al Señor Jesús. Dios te bendiga, Magali Leal, amén, que nos estás sintonizando. Una vez que ya pase esta contingencia, te esperamos en la iglesia en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces habló a Jesucristo dos aspectos muy importantes, que es el pan y que es el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo, que es lo que vimos allá en Isaías, que su cuerpo fue molido, herido. ¿Por qué? Por nuestra redención completa. ¿En qué aspectos vimos? Espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que representa el pan, el cuerpo de Jesucristo. Amén. Pero algunos desgraciadamente tomamos esta cena o esta simbología del cuerpo de Cristo, la redención de Cristo, como algo tan ligero. Por eso muchos están enfermos, aleluya, dentro de la iglesia, porque no entendemos realmente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y todo lo tomamos tan indignamente o tan ligeramente. Ahora, el vino representa la sangre derramada en Cristo, y la sangre que hablaba Levítico capítulo 17 versículo 11, amén, que tenía que ver derramamiento de sangre. Ahorita vamos a ver los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes. Derramaron galones y galones de sangre para poder tapar los pecados de la gente. Ahora, vámonos rápidamente el vino en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Espero poder terminar porque es un tema muy profundo. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre,
sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Rápidamente, mi amor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 53, rápidamente para que darle oportunidad también a la gente que nos está siguiendo en casita, pueda apuntar las citas. Juan capítulo 6, versículo 53, rápidamente. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Amén. Esto representa el nuevo pacto, lo que es el pan, lo que es su carne, amén, y lo que es su sangre. Ahora, yo quiero que rápidamente entendamos algo que el Señor nos está hablando en esta hermosa mañana. El orden de la redención que Jesús trajo en la cruz del Calvario con nosotros, amén, implica algo muy interesante. Tuvo el orden cronológico, lo primero que significa es la redención, en donde en la sanidad del espíritu, a través de las transgresiones, a través de las iniquidades, a través de ¿qué? Del pecado. Segundo, el orden cronológico es la sanidad del alma. ¿Para qué? Para que haya una redención en nuestras emociones, en nuestras emociones, en nuestras depresiones y en nuestras necesidades emocionales. Y luego a través de ¿qué? De la sanidad del cuerpo. Entonces, Jesucristo en la cruz del Calvario, amado hermano que me escuchas en esta hermosa mañana, sufrió todas estas tensiones, todos estos momentos tan críticos que sufrió en la cruz del Calvario. Y yo quiero rápidamente comentarte esto. Jesucristo vivió un momento tan tenso emocional en la cruz del Calvario, porque dice Isaías capítulo 53 versículo 3 y 7, todo esto Jesús padeció para que tú y yo podamos tener esta redención completa en nuestro ser completo. Isaías capítulo 53 versículo 3 al 7. Quiero irme explicando de una forma muy adecuada para poder entender lo que el Señor está hablando. Despreciado y desechado entre los hombres. Todo lo mental que sufrió Jesús, todo lo que sufrió Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué más? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Sí, sufrió opresión y depresión. ¿Qué más? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aflicción, rechazo, avergonzado, tensión y ansiedad. Ahora, qué interesante es todo esto. Amén. Todo lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Amén. Esto es lo que Él vivió en esos momentos tan complicados allí en la cruz del Calvario. Esto es bien interesante, hermano, lo que estamos viendo. Amén. En este momento, porque a través de esto que Jesucristo vivió en la cruz del Calvario, el Señor estaba dando medicina para sanar nuestras enfermedades, nuestros dolores y todas nuestras necesidades que nosotros enfrentamos en este hermoso momento. Alguien diga amén en esta mañana. No sé si puedas leernos algunos mensajes, mi amor, que en esta mañana, a través de la simbología del pan y el vino, que significa el nuevo pacto de Dios. Está Alex Galván. Amén. Saludando. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas, hijo? Qué gusto saludarte. Amén. Sí, mi amor. Amén. Qué gusto saludarte. Ricardo, qué gusto saludarte en esta mañana. Aleida, amén. Julia, Dios te bendiga, me saludas a Rey en esta hermosa mañana. Salmo capítulo 22, versículo 14. Salmo capítulo 22, versículo 14. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos te desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ok,
Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Un momento en que en la cruz del Calvario Jesucristo aflojó completamente su cuerpo. Dice, y derritiéndose en medio de mis entrañas, se descoyuntaron. Amén. Esto pasó un momento tan difícil, el momento de la cruz del Calvario, donde Jesús se deshidrató completamente. Vivió un momento tan complicado. Amén. En la cruz del Calvario. Yo quiero mostrar algunas cosas aquí donde nos pueden... dice que vivió causas de la muerte, sufrió un shock, agotamiento, deshidratación, estrés, congestionamiento cardíaco, ruptura cardíaca. En ese momento, el sacrificio de Jesús duró aproximadamente 6 horas. En el momento de la cruz del Calvario. Ahí experimentó un montón de cosas, dolores, experimentó deshidratación, experimentó 6 horas el sufrimiento de Jesús. Y me llamó algo la atención, muchachos, porque ahorita que abrí la Biblia aquí de estudio, había 5 formas de llevar ofrenda para poder tapar el pecado. Y primeramente quiero que tomes ahí nota en tu lugar. Amén. Dios te bendiga, Pastora Gaby, Pastor Eduardo, qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Amén. Qué bendición poderles saludar en esta hermosa mañana. Ya los extrañamos a todos ustedes. Entonces, esas 6 horas que Jesucristo estuvo en la cruz sufriendo shock, agotamiento, deshidratación, estrés, ruptura cardíaca, Jesucristo estuvo 6 horas sufriendo. Y me llamó mucho la atención porque el pueblo levítico presentaba 5 ofrendas principales, que era el holocausto, que era refuerza de los ruegos y la alabanza, la ofrenda de cereal, el sacrificio de paz, apúntele ahí, que era el holocausto, la ofrenda de cereal, el sacrificio de paz, la ofrenda por el pecado y el sacrificio por la culpa. Fíjate, nuevamente, porque esto es interesante, porque el pueblo levítico hacía estas 5 ofrendas a través del holocausto, la ofrenda de cereal, sacrificio de paz, ofrenda por el pecado y sacrificio por la culpa. El holocausto lo representaba a través de los vacunos, ovinos y aves, la de paz a través de los vacunos, el pecado a través de los vacunos y la culpa a través de los carneros. Todo esto el pueblo lo representaba a través de las generaciones, a través de estos 5 sacrificios, y Jesús solamente en 6 horas hizo un sacrificio que redimió los pecados para siempre. Yo no sé quién diga amén, hermana, en esta mañana. Yo no sé quién diga amén en esta hermosa mañana, porque era el sistema de sacrificios que hacía Cristo, el sistema de sacrificios que hacía el pueblo de Israel a través de los sumos sacerdotes, a través de vacunos, a través de aves, a través de carneros, para poder tapar el pecado de la gente. Pero Cristo Jesús, en esas 6 horas que vivió en la cruz del Calvario, hermano, hizo un sacrificio de expiación en espíritu, alma y cuerpo en su totalidad, para dejar la herencia a los hijos. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Amén. Y fíjate, ya voy a estar terminando. Todos los sacrificios que derramó el pueblo de Israel en la cruz, a través de la historia, derramó 108,000 galones de sangre en Egipto, 31,000 galones de sangre en el desierto, 290,270 galones en la construcción del templo, 10,835 galones para la dedicación del templo. Amén. Y todos esos galones de sangre suman aproximadamente 788,295 galones de sangre para poder cubrir el pecado de la gente. Ahora, multipliquemos 788,295 galones en litros. ¿Cuántos litros serían? A ver, bueno, si pueden sacarnos esos datos antes de terminar. 3 millones y fracción. A ver, seas científico, hijo. Un galón es aproximadamente 3.785 litros. Estaríamos hablando aproximadamente de 3 millones y fracción de sangre derramada para poder tapar el pecado. Entonces,
lo que me llama mucho la atención, que todo lo que el hombre intentó hacer a través de la historia para poder tapar el pecado, Jesucristo en 6 horas derramó aproximadamente 2,5 galones de sangre, para que a través de esa sangre que está vigente en el altar, esa sangre que hace huir demonios, esa sangre que clama, esa sangre, hermano, que es la mejor defensa, el recurso, amén, legal delante de Dios espiritual, es esa sangre de 2,5 galones que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! 3 millones. 3 millones de sangre derramó el pueblo de Israel a través de la historia, y Jesucristo derramó 2,5 galones. Estamos hablando de aproximadamente de 7.5 litros de sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener, amado hermano, una redención completa en tu vida y en tu familia. Amén. Qué bendición poderles escuchar, saludarles en esta hermosa mañana. Yo quería compartirles que esta herencia, esta palabra, esta redención a través del espíritu y el alma y el cuerpo le pertenecen a ustedes. Que la salvación o la redención no solamente queda a través de aceptar a Jesucristo en su corazón, que la resurrección no solamente queda en decir que Jesucristo resucitó y hacerlo como un ritual más, porque el año que viene vamos a hacer lo mismo, las 7 palabras, Jesucristo resucitó. Pero esta palabra que hoy estamos leyendo tiene que hacerse vida, tiene que hacer un clic en tu corazón. Tiene que hacer, esta Semana Santa muchas iglesias, hermano, comparten de las 7 palabras. Y Padre, perdónanos, y Padre esto, pero hay gente que no puede ni verse. Hay gente que vive enferma, hay gente que vive con necesidad, hay gente que vive con opresión. Pero cuando el pan, la revelación del pan y del vino viene a nuestra vida, a nuestro corazón, tiene que hacer un efecto de sanidad en nuestra genética, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. ¿Cuánta gente no se levanta con opresiones en su interior? Vive con tristeza, vive con depresión. ¿Cuánta gente no está enferma físicamente? A través de este pan vivo que descendió del cielo, a través de esta sangre, estos 2,5 galones derramados en la cruz del Calvario, traigan una redención completa. Quiero decirte esto, que a través de 6 horas Jesucristo hizo lo que la humanidad no pudo hacer a través de 3 millones y fracción de sangre derramada en los altares de los sumos sacerdotes. Amén. Quiero que levantes ahí tu mano, adora al Señor. Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, de castigo al Señor, de su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. A través de lo que hemos estado compartiendo de la palabra, tomes la realidad de la sangre y el vino
lo que es el vino y el cuerpo de Jesús, que es el pan. Aleluya, para que Dios traiga una sanidad completa. Hay gente que está batallando con enfermedades. Hay gente que está batallando con problemas emocionales. Hay gente que está batallando que hay cosas que están sucediendo en su familia a través de muertes prematuras, a través de situaciones que están pasando en economías, en enfermedades que están sucediendo, que tienen que ver con una restauración de la genética del espíritu, para que Dios corte con iniquidades en las generaciones. Aleluya. Y yo quiero que a través de esta redención te quede claro en tu corazón que Jesucristo, a través de la expiación, vino a traer una redención completa en tu espíritu y en tu alma y en tu cuerpo. Hay gente que Dios va a desaparecer hoy enfermedades. Hay gente que hoy va a desaparecer depresiones en el nombre de Jesús. Hay gente que hoy Dios va a cambiar el curso de la historia de su familia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos por toda esa gente que está pasando por una enfermedad. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la herencia es para los hijos. La redención de la sangre de Cristo, Padre, trajo la sanidad en Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 4 y 5, que Él llevó nuestras enfermedades y la carga de nuestra paz fue sobre Él. Padre, trae liberación a la familia, no solamente salvación, sino sanidad y liberación. Señor, a través de esa sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque la resurrección de Cristo trajo todos estos tres aspectos importantes: sanidad en el nombre de Jesús, Padre, aleluya, liberación, restauración, Señor, en la vida de la gente, Señor. Te pedimos por la familia Galván, Señor, a través de esa pérdida que ha traído del padre de nuestra hermana Aurelia, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Traiga, Señor, esa sanidad completa, Padre, aleluya, esa restauración completa, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aleluya. Esa herencia para los hijos, esa herencia, Señor, esa redención completa. Joda lleno, Señor, joda lleno, Señor. Declaramos que tú eres más que suficiente, Señor. Sana, Padre, libera, aleluya, a través de tu sangre, ese recurso legal que está vigente en el altar, aleluya, que está vigente en el altar, Señor, aleluya. Declaramos esa sanidad completa a través del sistema, Padre, respiratorio de Mari Cáceres, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu sanidad completa en esta hermosa mañana, aleluya. Bendecimos a todos los que están pasando una necesidad en esta hermosa mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Padre, aleluya. Te pedimos por cada hora, Señor, la necesidad, Señor. Toma las peticiones de su corazón. Bendecimos la vida de Edgar Salazar y de toda esta gente que nos está viendo en esta hermosa mañana. Ahora, Espíritu Santo, aleluya, toca los corazones en esta hermosa mañana. Que tu presencia, tu restauración, tu sanidad, el pan y el vino sean sobre ellos. Ese pan y ese vino que se le manifestó a Melquisedec, Señor, ese es el pan que Jesucristo, aleluya, presentó a los discípulos, Señor, en su carne y su cuerpo, Señor, su sangre y tu cuerpo, Señor, que representaba un nuevo pacto, una herencia para los hijos. Ya no estés mendigando, ya no estés pidiendo solamente como si fuera una limosna. Esta herencia le pertenece a los hijos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús declaramos en esta hermosa mañana, aleluya. Vamos a seguir cantando. Eres el agua que beber.
saludarte, que nos está sintonizando esta hermosa mañana. Iván Betanzos, qué bendición poderte saludar, hijo. Amén, ya que se integre todo esto de pase esto de la pandemia, te esperamos en la iglesia, a ti y a tu hermosa familia, a tus hermanos, les amamos mucho. Amén. Si alguien por ahí ve a Isaac, salúdenmelo. Amén. Saludos, Isaac. Le mandé un mensaje ahí en esta mañana, todavía no me contesta. Amén. Pero qué gusto saludarte, Isaac. Amén. Sabes que la iglesia es tu casa. Qué bendición poderles saludar. Hay un saludo del pastor Manuel Urbina. Los jóvenes van a tener ayuno. Hay una convocación por parte de la Alianza de Pastores en esta mañana, en estos días, para estar ayunando como iglesia. Nuestro hermano Ricardo Cervantes ha estado compartiéndolo vía WhatsApp para que estemos intercediendo y apoyando como iglesia. Amén. Aliento de Vida, estar intercediendo por todas las necesidades. Son tiempos difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros de una manera sobrenatural. Amén. Y yo los animo y los exhorto a que estemos meditando la palabra del Señor, porque hay muchos comentarios, hay muchas noticias que pueden causarnos alarmas en nuestra vida, pero nosotros debemos de creer que sobre todas las cosas Dios tiene el control de todo, y Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo, y Dios es nuestra cobertura. Amén. Fue un placer estar con ustedes en esta hermosa tarde ya. Amén. Familia Aliento de Vida. Amén, que tengan un excelente fin de semana. Declaro la bendición de Dios sobre sus vidas y sobre sus familias, y que tengan una bendición toda la semana. El miércoles vamos a estar compartiendo a las 8:30 de la noche. Amén, a través de nuevamente por este medio. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Digan adiós. Amén. Dios les bendiga. Amén.